Buenos días, hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Yo tengo el privilegio, el inmerecido privilegio de dar una reflexión acerca de la palabra de Dios. Y bueno, una reflexión que es para que nosotros pensemos, ¿verdad? Cómo seguir con ánimo cada día buscando más y más de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros nos instruyamos cada día más y más lo que dice su palabra. Y no solamente que la sepamos, ¿verdad?, de memoria, sino que la pongamos por obra en nuestra vida diaria. Y hoy yo quisiera hablarles de un capítulo 4 de Tesalonicenses que habla de la vida que agrada a Dios. Hay muchas cosas ahí, pero hay un versículo que principalmente me llamó la atención y me gustó mucho porque nos dice qué es lo que Dios nos dio. Y eso que Dios nos dio es muy bonito, ¿verdad? Es su Espíritu Santo, es el consolador, es nuestro ayudador, es el que nos va a fortalecer ante toda situación de tribulación, ante toda dificultad, es el que nos fortalece. Claro, viene con nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe, la fe es premiada por Dios. Dice la palabra que Dios es galardonador de los que en Él creen. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a leer Tesalonicenses 4:8, que es el versículo que me llamó más la atención para hablar el día de hoy acerca de la palabra de Dios. Y después voy a leer todo lo que es Tesalonicenses 4 del 1 al 12 para que veamos todo el contexto, a qué es lo que nos exhorta Tesalonicenses, ¿verdad? Que tengamos una vida que agrade a Dios. Vamos a leer Tesalonicenses 4:8, dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a Ministerio Casesa en la Ciudad de México, a cada uno de sus integrantes, a cada persona que trabaja en algún ministerio, a todos los que se congregan, Padre, te pedimos que tú los bendigas. Padre, bendice también a su pastora, bendice a la pastora del Ministerio Casesa en Ciudad de México, Señor, a todos los que predican tu palabra, Señor, ahí, a todos los que trabajan, a todos los que se congregan, Padre, te pedimos que tú los bendigas y que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan, Señor. También te pedimos, Señor, que tú bendigas al Ministerio Casesa en San Martín. Te pedimos que tú bendigas al pastor César, a la pastora Estelita, a las hermanas y hermanos que trabajan ahí, Señor, para tu obra. También bendícelos. A todos los que se congregan, Padre. Multiplica, Señor, llena de bendiciones la vida de cada uno de mis hermanos. Que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos, en sus hogares también, Padre, y los guarden, Señor, y los defiendan. Bendícelos, Padre, prospéralos, Señor. Te pedimos que tú estés, Señor, en San Martín, Padre, y que tú traigas bendición y que traigas sabiduría, Señor, a todos ellos, Padre. También te pedimos, Señor, que tú bendigas al Ministerio Casesa aquí en Puebla, Padre, a La Roca, Señor. Bendice al pastor Martín, bendice a la pastora Sandy, Señor. También, Padre, que todos los que se congregan ahí, Señor, sigan cada día más y más, Señor, conociendo de tu palabra, Señor, conociendo de la sabiduría. Dice tu palabra que tu palabra es sabiduría. Señor, te pedimos que tú les sigas dando sabiduría, que tú les sigas dando bendiciones en todo lo que ellos hagan, Señor. Prospéralos, Padre, te pedimos que tú seas el que los bendiga, Señor. Tú eres, Señor, su proveedor. Provéele, Señor, y bendícelos también, Padre. Bendice, Señor, al Ministerio Casesa, La Roca, Señor, en todo lugar, Señor, en todo momento, a todos los que se congregan también, Padre, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los guarden y los defiendan, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada una de las congregaciones que tú has puesto, Señor, para que se predique tu palabra, Señor. Bendice también Morelos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos guíe y nos dirija, Señor, que no seamos nosotros, sino que tu Espíritu Santo, el que nos has dado, Señor, sea el que nos dé, Señor, el que decir, el que hablar, Padre. Que toda palabra que hablemos hoy, Señor, sea de bendición y sea de sabiduría, Padre, y que la podamos guardar en nuestro corazón y la pongamos por obra en nuestra vida diaria, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, leímos en este versículo
Tesalonicenses 4:8 dice que no desechemos el buscar estar cada día mejor delante de Dios. No quiere decir que vamos a ser perfectos de un día para otro. Prácticamente nos exhorta este versículo a que nosotros persigamos la santidad. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:12, ahí habla, ¿verdad?, de que él dice que él no pretende haberlo alcanzado, pero que una cosa hace, ¿no? Vamos a leer Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Lograr asir es lograr agarrarse, ¿verdad?, de aquello por lo cual dice fue dado por Cristo Jesús. Y él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es una invitación a que nosotros persigamos ser cada día mejores delante de Dios, que persigamos la santidad. Sabemos que nunca vamos a ser perfectos hasta que Dios venga, pero que tratemos de ser mejores cada día. Eso es lo que dice Pablo, y Pablo también dice que nos olvidemos de lo que quede atrás. Si somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra. Entonces, tenemos que seguir nosotros caminando, ¿verdad?, para ser cada vez mejor, cada vez haciendo cosas que sean más y más agradables a Dios. ¿Qué es una vida agradable a Dios, hermanos? Ahorita lo vamos a ver. Aquí dice el capítulo 4 de Tesalonicenses, la vida que agrada a Dios. Voy a leer, son 12 versículos para que tengamos toda la idea de lo que quiere decir aquí, la vida que agrada a Dios. Dice Tesalonicenses 4 del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, o sea, nos ruega y nos invitan, ¿verdad? Dice que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De lo que nosotros hemos aprendido de las personas que nos han dado la palabra, que cada vez nosotros abundemos más y más en eso. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Todas las instrucciones que nosotros damos, todas las reflexiones que se dan diarias, son enseñanzas que nos dio Dios, que nos dio Jesús. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este es el versículo principal, ¿verdad? Con el que empezamos, dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios se acercó a nosotros, Dios nos permitió que conociésemos esa bendición, ¿verdad? Que le aceptáramos como nuestro verdadero y único Salvador, y nos dio el Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar a estar en este mundo, nos va a ayudar a conocer, ¿verdad?, de la palabra, y nos va a ayudar a saber qué hablar, qué decir, qué contestar. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Eso es lo que nos dice la palabra. El Dios mismo, Jesucristo mismo nos dijo, este es el gran mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, todo tu espíritu, y también amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice que de Jesucristo mismo lo recibimos. Hermanos, hermanas, tenemos que practicarlo, ¿verdad? Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Dios quiere que cada vez busquemos ser mejores, ¿verdad? Más y más, dice. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estos son los 12 versículos.
donde habla la palabra de una vida que agrada a Dios. Leí todo porque para que tengamos todo el contexto, hermanos. Pues, hermanas, hermanos, seguir a Cristo algunas veces nos puede parecer complicado, pero una vida agradando a Dios es que ante cualquier dificultad usted experimenta que hay una salida, primero por su fe en Cristo Jesús, en el poder de Dios. Y esa fe es la que nos ayuda a seguir con ánimo a pesar de toda tribulación. Sabemos nosotros que al final de toda situación difícil, Dios siempre nos va a dar la salida. Como cristianos también nos dice la palabra que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para bien. Entonces, tenemos que andar con ánimo y tenemos que andar bien y no caer en cosas incorrectas, porque sabemos que el pecado nos separa de Dios. ¿Dónde dice eso en la palabra? Lo dice la palabra en Isaías, que por nuestras faltas, ¿verdad? Dios se separa de nosotros. Bueno, Él no, nosotros nos separamos de Él. Vamos a leer Isaías 59, 2. ¿Qué dice Isaías 59, 2? Dice así la palabra. Dice, pero vuestras iniquidades, o sea, lo que nosotros hacemos, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros tenemos faltas, ponemos estorbo, ¿verdad?, a nuestras oraciones. Tenemos que quitar esas faltas, tenemos que tratar de ser mejor cada día para no poner estorbo en nuestras oraciones. Que las faltas no nos separen, ¿verdad?, del rostro de Dios. ¿Y cómo es una vida que agrada a Dios? Pues sabemos que tenemos que orar, ¿no? Orar con sinceridad, orar es hablar con Dios, ser humildes delante de Dios, actuar, ¿verdad?, sin demora respecto a cualquier cosa, a cualquier cosa espiritual que nosotros tenemos que ver, que cambiar, escudriñar las escrituras, esas nos van a ayudar a conocer de la palabra de Dios y a vivir mejor delante de Dios. Ayunar algunas veces si tienes alguna petición, ¿no? Ser dignos de adorar, pero en el templo. Hay mucha gente que dice, no, pero Dios está en todos lados, yo puedo pedirle en mi casa, sí, pero la palabra también nos enseña que no debemos dejar de congregarnos, dice, como algunos tenemos por costumbre, ¿verdad? Y bueno, todas esas cosas están escritas en la palabra y no debemos nosotros de tratar con livianidad todas estas cosas sagradas, porque si están en la palabra debemos de verlas como algo que Dios puso, ¿verdad? Para que nosotros las escudriñáramos y las pongamos por obra. Estar preparados para proceder con fe ante cualquier situación difícil, ¿no? Tengo algún problema, tengo que pedirle a Dios, ¿no?, mediante una oración, mediante la comunicación, que mis oraciones no tengan estorbo. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios. ¿Y qué es vivir para agradar a Dios? Hermanos, hermanas, vivir para agradar a Dios es una decisión. Debemos nosotros de determinar en nuestro corazón que vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Si yo acepté a Cristo, yo vivo para Dios, ¿verdad? Soy nueva criatura, entonces ahora vivo y hago cosas que le agradan a Dios. Y por supuesto que para vivir y hacer cosas que agradan a Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cómo? Pidiéndole, ¿verdad?, a través de la oración, pidiéndole que nos enseñe en su palabra cómo vivir rectamente, pedirle a Dios que nos ayude a vivir agradándole día a día, porque a veces en nuestra mente está el agradar a Dios, pero las tentaciones de la vida diaria nos hacen a veces flaquear. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a poder resistir cualquier tentación, cualquier situación en la que estamos comprometiendo, ¿verdad?, nuestro camino cada vez más agradable a Dios. ¿Cómo agrada a Dios? Primero dice la palabra que la fe agrada a Dios. Primero tenemos que tener fe en que Dios nos va a ayudar, que Él es nuestro sustento, que Él es todo, ¿verdad? Dice, porque sin mí nada podéis hacer. Ocuparnos de las cosas del Espíritu más que de la carne. Tener temor a Dios. Temor a Dios no es que le tengamos miedo, sino que honremos a Dios, ¿verdad? Que busquemos de su palabra, que estudiemos su palabra y sigamos el ejemplo que dio Jesucristo. Obedecer todas estas enseñanzas, hacer la voluntad de Dios,
en cosas que nosotros sabemos que se deben de hacer. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Hacer las cosas como Dios enseña, prácticamente hacer las cosas como Dios enseña es hacer las cosas como Dios quiere. ¿Y qué sentido tiene vivir una vida según la voluntad de Dios? Yo te quiero decir hoy que vivir dentro de la voluntad de Dios hace que Dios nos proteja. Cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios, Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo. La palabra de Dios le dice, ¿verdad? En Josué le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro. Dice, de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Eso está en Josué 1:8, dice. Entonces harás prosperar tu camino y todo, la palabra dice, todo te saldrá bien. Así que nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios y meditar en ella, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eso, dice la palabra que entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y aunque no podemos saber qué nos vendrá en el futuro, Dios sí sabe. Solo Él posee el conocimiento y la sabiduría para dirigir nuestro camino, no solamente en momentos decisivos, sino también en nuestro diario vivir. Su Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a decir qué hacer, qué hablar. Entonces, tenemos que hacer lo que pide Dios, ¿verdad? Dios pide que nosotros hagamos lo que es bueno y que hagamos cosas justas delante de Dios, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de nuestro Dios. No hay otro nombre dado a los hombres, ¿verdad?, en el que podamos ser salvos, que es Jesucristo. Es Dios. La voz de Dios clama y nos dice que Dios es bendición, que es de sabios temer a su nombre. ¿Y cómo actúa Dios en nuestra vida? Él nos mantiene firmes en cada uno de nuestros caminos y nos prepara, ¿verdad?, para cualquier respuesta ante una situación difícil. Dios usa un tiempo de espera para purificar nuestros motivos y fortalecer nuestra fe. A veces hay tiempos de pruebas, a veces hay tiempos de situaciones difíciles y tenemos que esperar hasta que Dios nos bendiga, ¿no? Y a veces estamos preocupados, ¿verdad? ¿Será que Dios me contesta o me habrá oído la petición? Y nosotros tenemos que esperar, hermanos, esperar en fe, porque esa es la forma como Dios nos recompensa. Él nos premia con bendiciones grandiosas que nosotros ni nos esperábamos. La palabra de Dios dice en segunda de Pedro 3:9 que Él no retarda, ¿verdad?, su respuesta. Vamos a ver segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, tenemos que esperar en Dios. A veces queremos que la bendición venga en nuestro tiempo, pero es en el tiempo de Dios. Dios siempre va a llegar a tiempo. Así que, hermano, hermana, si tú agradas a Dios, no importa a quién le desagrades. Mucha gente te va a criticar porque les hablas de las cosas de Dios, que no te importe eso, ¿no? Es más difícil, ¿no? Si desagradas a Dios, no importa a quién le agrades, ahí sí está más crítico. ¿Quieres agradarle al presidente de la República? Eso no importa. Lo que importa es que agrades a Dios. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que agradar a Dios y el apóstol Pablo nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces tenemos que honrar a Dios. ¿Qué debo hacer para honrar a Dios? Hermanos, honramos a Dios con nuestras palabras, con la alabanza que salga de nuestra boca, con palabras que edifiquen y que den a conocer su amor, ¿verdad? Agradecimiento a Dios, el respeto a nuestro prójimo, con los seres que convivimos, a nuestros hijos, esposas, familiares, con palabras de afirmación, etcétera. Que le digamos, ¿verdad?, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, te amamos, te queremos mucho, que también tengamos preocupación por ellos para que conozcan también el amor de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Inclusive en el Antiguo Testamento, Dios mismo demanda honra, por un medio pide diezmos, ¿verdad? Y ahí dice, indefectiblemente diezmarás, dice, de todo lo que tengas. Y más adelante dice, ¿para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios.
lo quiere leer, está en Deuteronomio 14, 22 al 23. Vamos a leerlo. Deuteronomio 14, del 22 al 23. Dice así la palabra. Este es un ejemplo, ¿verdad? Donde Dios pide que honremos. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente quiere decir que no se debe dejar de hacer, que no se debe dejar de practicar. Eso significa indefectiblemente, ¿no? Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Y aquí viene el propósito, ¿verdad? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Eso está en Deuteronomio 14, 22, 23. Nosotros debemos de honrar a Dios, ¿verdad? Con todas estas cosas, con alabanza, con bendiciones y también con cosas que Dios nos pide en su palabra que debemos de hacer para honrar a Dios. También debemos de honrar a nuestras autoridades terrenales, eso dice la palabra, y también a nuestras autoridades de la iglesia. Hay varios ejemplos en el libro de Hebreos donde podemos ver que habla acerca de las autoridades de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y en Hebreos capítulo 13 hay dos ejemplos donde dice la palabra que nosotros debemos honrar a nuestras autoridades, ¿verdad? Hebreos 13, del 16 al 17 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de que tú ayudes y que hagas eso. Y luego dice el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es bueno quejarse, ¿verdad?, de estas cosas. Si tienes algo, mejor es ir directamente con tus autoridades. Hebreos 13:7 también dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué dice que consideremos el resultado de su conducta? Porque la conducta de los pastores pudo haber sido buena o pudo haber sido mala, pero dice que consideremos eso, que lo que sí debemos nosotros de hacer es imitar la fe. La fe que nos enseñaron es una fe digna de imitar, porque es una fe en Dios, es una fe que nosotros debemos de hacer. Si hubo conducta mala o buena, imita la fe, que eso es lo que nos enseñan las autoridades, los pastores, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra, que imitemos la fe, que aprendamos a través de todas las enseñanzas, tengamos más fe. Dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos dos ejemplos en Hebreos, capítulo 13, acerca de nuestras autoridades espirituales. Y me puede decir, pues hermano, yo soy muy joven, ¿cómo agrado a Dios, no, en la juventud? Toma cada día un tiempo especialmente para que fortalezcas tu relación con Dios como joven. Puedes hablar con Él de manera abierta, pedirle, ¿verdad?, en oración, ser sincero y decirle qué es lo que tú tienes, cuáles son tus inquietudes, qué es lo que quieres, ¿verdad? No hacerlo como por un patrón religioso, sino habla con Él, platica con Él y ten la seguridad que Dios escucha a los jóvenes. Dios les habla también a los jóvenes conforme a lo que tú les estás pidiendo, tú le estás pidiendo, tú le estás diciendo, Dios siempre te va a dar una respuesta. Un ejemplo de la palabra donde habla sobre la juventud, lo podemos ver en el libro de Eclesiastés. Ahí habla, ¿verdad?, de los jóvenes. Eclesiastés capítulo 11, ahí nos habla de los jóvenes. Eclesiastés 11, del 9 al 10, dice así, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, porque sabemos que en la adolescencia somos algo rebeldes, ¿verdad? Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eso dice para los jóvenes. Y luego dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es de mayor bendición, ¿verdad? Buscar de Dios en nuestra juventud. Y pues, ¿cómo debemos de vivir según como dice la Biblia, verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros debemos de vivir en el mundo, pero pensar que nosotros ya no somos del mundo. Vivimos en el mundo como Jesucristo enseñó, ¿verdad? En una parábola, él dijo que el reino de los cielos dice, era semejante como la levadura. Sabemos que la levadura dice que la levadura leuda toda la masa. La levadura es, aunque sea una parte pequeña, dice que leuda toda la masa. Vamos a leer Lucas 13, del 20 al 21. Es un ejemplo que da Jesucristo, ¿no? De qué es lo que hace el reino de los cielos. Nuestra función, aunque somos un grupo pequeño, tenemos que tratar de llevar la palabra, ¿verdad?, a todo el mundo, a todas las personas. Lucas 13, versículos del 20 al 21, dice, parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Somos un grupo pequeño, los cristianos, está creciendo, ¿verdad? Gracias a la bendición de Dios, pero nuestra función, aunque somos pequeños, dice la palabra que somos la sal de la tierra, es llevar el evangelio, predicar la palabra a toda criatura. Entonces, nosotros tenemos que vivir ese reino de Dios, es decir, nosotros ya no somos de este mundo, nosotros vivimos aquí, pero ahora vivimos para agradar a Dios, como decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de nuestra vida según la Biblia? En el cristianismo, el propósito de la vida es alcanzar la salvación divina mediante la gracia de Dios y mediante la intercesión de Cristo. Cristo es el único, ¿verdad?, que dio su vida por nosotros. No hay otro, no hay mayor sacrificio que Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo, vivir como Jesucristo nos enseña que debemos de vivir. Hay varias voluntades, ¿verdad? Está la voluntad divina, la voluntad satánica y la voluntad humana. Nosotros tenemos libre albedrío. Dios tiene el control de todo eso, pero Dios nos da la libertad que nosotros podamos, ¿verdad?, conocer la voluntad divina y agarrarnos de ella. El reino de los cielos se acercó a nosotros y nosotros ya no andamos por la voluntad humana, la voluntad de la carne, sino por la voluntad divina. O debemos, por lo menos, de tratar de practicar eso, andar por la voluntad de Dios. ¿Dónde dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Lo dice en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, hermanos, dice que no nos conformemos a vivir este mundo, sino que busquemos, ¿verdad?, y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos dice la palabra, ¿verdad?, en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y que nosotros debemos, ¿no?, de vivir una vida agradable a Dios. ¿Cómo vivimos una vida agradable a Dios? Con lo que les he leído, con los ejemplos que les he dado, hermanos. Yo sé que no es fácil, ¿verdad?, vivir una vida que agrada a Dios cuando hay tribulación, cuando hay necesidad, cuando hay problema, pero la palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es Cristo el que nos va a fortalecer, es el Cristo que nos va a bendecir, es el que nos va a prosperar. Jesucristo es nuestro único abogado, Él es el que ha venido y ha dado su vida por nosotros y Él es el que nos ha dado la salvación a través de confesarlo como nuestro verdadero y único Salvador. Trate de vivir una vida que agrade a Dios. Como le dije al inicio, trate de perseguir la santidad y Dios lo va a bendecir. Dice la palabra, bienaventurado el que cuando su siervo
cuando llegue el Señor, haya su siervo haciendo así. Estoy parafraseando lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero seremos doblemente bendecidos si Jesucristo viene y nos haya haciendo su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros empecemos a caminar. No que seamos perfectos, sino que empecemos a buscar esa perfección. Y Dios nos va a bendecir y Dios nos va a prosperar. La palabra nos dice, ¿verdad?, que busquemos el camino correcto, que andemos bien delante de Dios. En Jeremías podemos leer lo que dice la palabra de Dios, que busquemos el camino correcto. Jeremías 6, versículo 16, dice así la palabra, y dice que así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Es Jesucristo. Todos sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Es lo que dice la palabra en Jeremías 6:16. Que paremos, que hagamos un alto, ¿verdad? Si estamos haciendo cosas incorrectas, que hagamos un alto y que paremos y veamos los caminos y que agarremos el buen camino. Jesucristo es ese buen camino. El andar, ¿verdad?, en una vida que agrada a Dios, ese es el buen camino. Tratemos de andar en ese camino, aunque tengamos defectos, dificultades, ¿no?, para hacerlo, tratemos de andar en ese buen camino, porque esa es una vida agradable a Dios. Dice, bienaventurado el varón que cuando llegue, ¿verdad?, su Señor, le halle haciendo así. Eso es lo que dice la palabra, que Dios se agrada si nos halla, ¿verdad?, haciendo su voluntad. Dios se agrada si nosotros llevamos una vida agradable delante de Él. A veces nos va a ser complicado, pero con Cristo podemos salir adelante. No nos debemos de desesperar, no nos debemos de cansar de buscar de su palabra, porque dice la palabra que a su tiempo recibiremos galardón, recibiremos fruto, hermanos. Pues esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que la podamos poner por obra en nuestra vida diaria, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a tener una vida agradable delante de ti, que cada vez seamos mejores delante de ti, que cada vez tengamos menos cosas que corregir, Señor, que tengamos menos cosas de cuál estar, Señor, incómodos delante de ti, porque tu palabra nos confronta, tu palabra nos muestra, Señor, en qué estamos bien, en qué estamos mal. Ayúdanos, Padre, como dice tu palabra, que nos probemos cada uno de nosotros, que nos probemos nosotros mismos y que cambiemos, Señor, y que ya no hagamos más lo que antes hacíamos incorrecto, Padre. Ayúdanos a ser cada día mejores personas, ayúdanos a ser cada día mejores hermanos, ayúdanos a ser cada día mejores delante de ti, Señor, para que nuestras oraciones, nuestras peticiones no tengan, Señor, ningún tropiezo. Y tú, Señor, al vernos en una vida agradable delante de ti, nos protejas y nos bendigas, Señor. Te damos a ti la honra, Padre, te damos la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecido día, hermanos.